te va, Sonia? ¿Bien? Buenas tardes a todos, además de Sonia que saludó. Bien, perdón por la tardanza, como les decía, arrancamos la clase. El tema de hoy va a ser la ineficacia del contrato. Sonia, vos que me saludaste tan gentilmente, ¿se ve bien la filmina? Sí, sí, se ve. Vamos, gracias, Sonia. Bueno, arrancamos entonces nomás. Ineficacia del contrato, vamos a ver temas de nulidad, de vicios del consentimiento, vicios del acto jurídico y la extinción. La clase el plan de esta clase la voy a desarrollar bajo estos 6 tópicos. El concepto de ineficacia, nulidad, vicios del consentimiento, vicios del acto jurídico, extinción del contrato y algunos casos prácticos y repaso. Concepto de ineficacia. Concepto de ineficacia. Falta de eficacia. ¿La falta de eficacia de qué o de quién? Del contrato. Cuando el contrato no produce o deja de producir sus efectos normales. Es decir, que el contrato como tal, el contrato que estamos viendo acá, deja de producir o no produce consecuencias jurídicas, no produce efectos efectos jurídicos, consecuencias, los deja de producir. Los efectos o consecuencias normales o deseables. Bueno, tenemos el concepto general de ineficacia, falta de producción de efectos jurídicos normales. Y Borda caracteriza o clasifica en dos grandes categorías. La primera, la ineficacia estructural, y la segunda, la ineficacia funcional. La estructural, la ineficacia estructural, la falta o la imposibilidad de producir efectos jurídicos normales en la ineficacia estructural, se da al momento de la celebración. O sea, al momento de la celebración hay un defecto que hace impropio o que fulmina los efectos jurídicos del contrato. La ineficacia estructural se da al comienzo del contrato, cuando recién comienza el contrato, y la herramienta jurídica, el instituto jurídico que está presente en la ineficacia estructural como ineficacia tal, es la nulidad. La nulidad. La nulidad es un instituto jurídico que fulmina las consecuencias del contrato. Entonces, la ineficacia estructural puede estar dada por la nulidad, como también que al momento de celebrar el contrato existan los vicios del consentimiento, el error, el dolo y la violencia. Los 3 vicios característicos del consentimiento. Entonces, la ineficacia estructural es un vicio que existe al momento de la celebración. Cuando se celebra el contrato, está la ineficacia estructural. Esa ineficacia estructural tiene 2 vertientes. Puede ser por nulidad o también por vicios del consentimiento. Entonces, la primera categoría de ineficacia es la estructural. La segunda, la ineficacia funcional. El contrato nace válido, no como la estructural, que nace ya medio desastroso. En cambio, la ineficacia funcional, el contrato nace válido, pero algo en el devenir del contrato, algo posterior, lo extingue. Entonces, cuando algo posterior lo extingue el contrato, esa extinción es algo anormal como extinción. ¿Por qué digo anormal como extinción? Porque la extinción común o normal del contrato es el cumplimiento, ya sea de la prestación exigida
o del plazo. En cambio, en la ineficacia funcional se da algo posterior en el contrato que hace que el mismo se extinga bajo 3 institutos: rescisión, revocación y resolución. Le digo las 3 rapidito como para que ustedes sepan qué significan. Rescindir un contrato es terminarlo antes de tiempo, igual que la revocación o la resolución. La rescisión puede ser unilateral o bilateral. No hay culpa de las partes, puede estar previsto en el contrato a favor de una o de las dos partes. Por ejemplo, se da en un contrato de desalojo, que ustedes saben que después de los 6 primeros meses, el contrato de locación se puede rescindir. Si es dentro del primer año, hay una indemnización de 1 mes y medio de alquiler, y si es después del segundo año, 1 mes de alquiler como indemnización por haber terminado el contrato antes de tiempo. Eso es la rescisión. La revocación se da, por ejemplo, en la donación. Cuando el que recibe la donación no cumple con determinadas pautas que le dio el donante puede revocar la donación. Y la resolución es terminar un contrato antes de tiempo, por ejemplo, por incumplimiento. Entonces, las 2 grandes categorías de ineficacia es al momento de celebrar el contrato, o en forma posterior. ¿Cuáles son las causas de ineficacia según el Código Civil y Comercial? Las causas pueden ser incapacidad de los contratantes, uno de los 2 contratantes o de las 2 partes deviene incapaz, demencia, etcétera. Vicios del consentimiento, que dijimos anteriormente, que es estructural, error, dolo, violencia, que afectan la voluntad. Es decir, si hay violencia, yo no soy libre para elegir el contrato. Me obligaron. Si hubo dolo, si hubo intención de perjudicarme, la verdad que mi voluntad no estuvo en forma correcta. Y lo mismo con el error. Vicios del acto jurídico, puede haber lesión, simulación, fraude. ¿Qué es la lesión? La lesión puede ser subjetiva u objetiva, que lo vamos a ver en su oportunidad. La simulación es mostrar algo que realmente no es, y el fraude es una diferencia entre lo acaecido y lo sucedido. Y de otras causas de ineficacia puede ser la extinción del contrato por causas sobrevinientes, como la que vimos de rescisión, revocación y resolución, que se las expliqué anteriormente. Profe, Consulta. Sí, perdón que interrumpa. Le quería avisar que hay compañeros que están esperando a ser aceptados. pero muchísimas gracias por el aviso. Ya arranco, Agustín. A ver, admitir a todos. A ver si quieren entrar. Ahí está, admitir a todos. Admitir a todos. Ahí vamos. Les Profe. consulto. De lo que... Perdón, no entendí la diferencia entre revocación y resolución, porque en ambas dijo que era por incumplimiento. En la rescisión y la resolución. No, la Bien, revocación bien. y la resolución. La rescisión dijo que podía estar pactado, que era terminarlo antes de tiempo y podía estar pactado en el contrato. No necesariamente tenía que haber un incumplimiento. Pero tanto en la revocación como en la resolución, los ejemplos que puso eran de incumplimientos. ¿Son sinónimos? Bien, bien. Te la hago un poquito más larga a la respuesta. Los tres institutos, rescisión, revocación y resolución, los 3 son modos anormales de extinción del contrato. Anormales, o sea, no es común. Lo común es cumplir un contrato. Ok, estamos por la vía anormal. Rescisión. La rescisión es extinguir anticipadamente un contrato. No hay culpa, no hay incumplimiento. Es una facultad prevista en el contrato para una de las partes, rescisión unilateral, o para ambas, bilateral. Está prevista en el contrato. Y no tiene que haber ni causa ni motivo para rescindir. Vos tenés la posibilidad de, cuando vos querés, te vas del contrato. A partir, por ejemplo, de los 6 meses en los contratos de locación. ¿Esa está más o menos clara, la rescisión? Sí, no hubo problema en esa. Las otras 2 es como que no entendía cuál Las era la otras 2, diferencia. la revocación. La revocación está específicamente prevista en la ley. Las causales para revocar un contrato está prevista en la ley. No hay otras causas que las que
únicamente están previstas en la ley. La revocación funciona en los contratos unilaterales. Por ejemplo, en la donación. Cuando en la donación hay una causal prevista en donde sí, obviamente hay incumplimiento por parte del que recibe la donación, el donante puede revocar esa donación. Incumplimiento, por ejemplo, supernacencia de hijos. Vos sos soltera y donás todo lo tuyo. Pero luego, si te nacen hijos, esa donación se puede revocar porque estás violando la legítima, el derecho de tus hijos a recibir una herencia tuya. Otra causal puede ser inejecución de los cargos. Vos haces una donación, pero decís que me construyan un monumento, o que haces una donación a tu hijo para que estudie. Pero si no estudia, vos le revocás la donación. Entonces, inejecución de los cargos. Otra puede ser ingratitud. Vos le haces la donación a una amiga y después se empieza a hablar mal por vos por las redes. No, pará, encima que te doy un acto gratuito, te la llevas de arriba y me empezás a hablar mal de mí. Entonces es ingratitud, ser un ingrato. Esas son las causales de revocación. Y resolución, la más común es el incumplimiento. Vos, por ejemplo, celebrás un contrato para comprarle un auto y el que te compra el auto no te paga una vez, no te paga dos veces, lo hiciste en 24 cuotas y no te paga, y todos los meses es un dolor de paciencia en el corazón, que todos los meses tenés que estar, al final que un día te decís, me cansé de vos, quiero extinguir el contrato, quiero resolverlo. ¿Por qué? Por incumplimiento, me tenés recontrapodrido, me debes 1, 2, 3, 4, 20 cuotas, ya está, me cansaste. Entonces resolves el contrato. Otra causal de resolución puede ser condición resolutoria. Producida la condición, el contrato se extingue. Entonces, nosotros vamos a tener sí o sí clases siempre y cuando tengamos internet. Cuando deje de existir la internet, nosotros dejamos de tener clases. Producida la condición, se extingue el contrato de educación. Eso sería el tercer caso. ¿Quedó más o menos clarito? Perfecto, muchas gracias. Ahora sí, gracias. Gracias a vos y gracias por preguntar, porque la idea es esa, que pregunten, que se saquen las dudas, porque ¿para qué me van a tener que escuchar este plomo si por lo menos no sacan algo a favor? Bien, entonces, volvemos a la filmina. Ya tenemos la ineficacia, las grandes categorías y las causales. Nulidad del contrato. La nulidad del contrato está en los artículos de la filmina 385 a 395. Perdón, una pregunta. Sí. Las causas creo que me faltó anotar dos. Yo puse la incapacidad, los vicios del consentimiento. La incapacidad, ya te digo, ya te la vuelvo a poner la filmina. Gracias. Acá tenés la filmina anterior. Vicios del acto jurídico. Sí, lesión, simulación. Que afectan ¿Eso lo a van a subir al aula? ¿A qué? Bueno, veremos. Lo importante es que ustedes lo entiendan. Yo los power los genero más que nada, pero para que sea más comprensible la clase. Pero obviamente que sí, no va a haber inconveniente. Si los otros docentes suben sus powers, yo subo el mío. Okay. Cuando la doctora Muchar, el doctor Guri Domen y la doctora Angie suban, yo subo. ¿Ya subieron los suyos? Yo creo que no tengo recuerdos de que hayan compartido Power. Ah, bueno, después les pregunto, si no, les pregunto a ellos. Bueno. Pero bueno, seguimos. Igual gracias por la pregunta, porque es importante que vayan anotando a medida que se van dando las filminas. El concepto de nulidad. No, por favor. Está en el artículo 386 del Código Civil, que los dejo que lo vayan viendo ustedes, ese artículo, que está acá igual el concepto. ¿Cuáles son los elementos de la nulidad? La sanción. Es una sanción. No impuesta por el contrato, sino impuesta por la ley. La ley es la que decide cuándo un contrato o un acto es nulo o no. ¿Qué es lo que sucede cuando se produce la nulidad?
priva al contrato o al acto de sus efectos normales. Y como vimos, el vicio debe ser originario, o sea, existir al momento de la celebración del contrato, y la nulidad no la declaran las partes, la declara el juez, se declara a través de un juicio, de un proceso. La nulidad, conforme al artículo 389, puede ser total o parcial. Es parcial cuando el vicio puede ser separado del resto del contrato, es decir, el contrato sigue adelante y se saca la parte viciosa o que tiene problemitas. Y lo que se trata en la nulidad es tratar de que el contrato siga adelante. Es como que una persona se enferma y no porque tenga una enfermedad o un problema hay que matarla. Lo mismo con el contrato. Si tiene algún problema, si tiene alguna enfermedad, se separa, se cura lo que está mal y el resto del contrato sigue adelante. Eso es la función del juez cuando se habla de integrar el contrato, sustituyendo la cláusula que está nula. Acá tenemos un cuadro comparativo del artículo 386, en donde hablamos de la comparación, valga la redundancia, entre nulidad absoluta y nulidad relativa. La nulidad absoluta no se puede confirmar. ¿Por qué? Porque tiene un vicio que es de orden público. O sea, nadie puede confirmar cuando está atacada la moral o las buenas costumbres. ¿Y quién puede pedirla? Bueno, cualquiera. Cualquiera puede pedirle al Ministerio Público, el juez de oficio, cualquier interesado. ¿Y puede sanearse? No. Como les decía, no puede ser saneada porque está en juego valores supraconstitucionales, o sea, están en juego cosas que no se pueden confirmar, qué sé yo, un contrato de esclavos, un contrato de venta de drogas ilegales, o sea, no se puede, porque viola la norma imperativa, porque el objeto está prohibido, etc. A diferencia de todo esto de la nulidad relativa, el vicio no está, o la prescripción del vicio no es para toda la sociedad, sino que es en un interés particular. Entonces, si el sujeto afectado lo confirma, no hay ningún inconveniente. La nulidad queda saneada, porque no se hace como norma general, sino como norma particular. ¿Quién puede pedirla? Solamente puede pedirla la persona en cuyo beneficio se establece la nulidad. ¿Se puede sanear? Obviamente que sí. Y esa es básicamente el cuadro comparativo entre la nulidad absoluta y la nulidad relativa. ¿Cuáles son los efectos de la nulidad? Bueno, los efectos de la nulidad, como bien ustedes lo pueden ir viendo acá, los efectos de la nulidad con respecto a terceros están en el artículo 392. O sea, ¿qué sucede con los terceros que son afectados por la nulidad? Los terceros subadquirentes, pero no cualquier tercero. Los terceros de buena fe y a título oneroso. Ustedes bien saben que los terceros de buena fe y a título oneroso, pues bien, requieren cierta protección. El problema: A transmite a B. A transmitente, B adquirente. Pero B adquiere un acto nulo. Y a su vez, acto nulo lo retransmite a un tercero, que es C. Si se declara la nulidad de la transmisión de A a B, ¿qué pasa con los derechos de C? La regla general es que los derechos de C quedan sin valor, salvo la excepción del artículo 392, que dice que si C es subadquirente de buena fe, no conocía la causa de nulidad y adquirió a título oneroso, es decir, pagó, no es que se lo regalaron, ambas condiciones tienen que estar producidas, o ambas condiciones tienen que estar latentes o existentes para que se produzca la excepción a la regla general. C no está protegido si lo adquirió a título gratuito y si es de mala fe. ¿Cuáles son los vicios que acabamos de ver al principio, todo que eran los vicios del consentimiento, que provocan la nulidad? Esa nulidad es estructural, como vimos al principio, es al comienzo, el error, el dolo y la violencia.
Acá tienen los artículos que son del 265 al 278. Bien, el error. El error. El error es creer que algo es una cosa cuando en realidad no lo es. El error tiene que ser, como dice la Filmina, esencial. O sea, no puede ser cualquier error. Tiene que atacar al corazón del acto o del contrato. No puede ser un error accesorio o subyacente. No, tiene que ser un error esencial, un error principal, un error importante. Entonces, cuando ese error es esencial, conforme al artículo 267, causa la nulidad. Y ese error tiene que recaer sobre algo esencial. ¿Y qué es lo esencial? Puede ser la naturaleza del acto, el objeto, una cualidad sustancial, los motivos personales relevantes del co-contratante o la persona. Vamos con el primero, la naturaleza. Perdón, profesor, ahí creo que hay más gente que está a la espera para ingresar. Muchas gracias por el aviso. Siempre viene bien sumar gente. A ver. Creo que son dos nada más. ¿Vamos? Ok. Ahí lo sumamos. Perfecto. Bien. Bueno, seguimos con la Filmina. El error admitido para que haya nulidad tiene que ser esencial. Por ejemplo, en la naturaleza. El ejemplo es, creo vender, pero la otra parte cree recibir donación. Entonces, ¿cómo es? ¿Fue una compraventa o una donación? Ese error es sobre la naturaleza es esencial. No es lo mismo comprar que recibir algo gratis. Bueno, eso provoca la nulidad. Lo segundo, el objeto. Es un bien o hecho diverso del que se pretendía designar. Hay un error esencial. Pensé que era un fitito y en realidad era un Alfa Romeo. O sea, gran diferencia entre un objeto y el otro. La cualidad sustancial del bien. Lo esencial que las partes tuvieron en mira. Cualidad sustancial. Yo pensé que el auto era eléctrico y la verdad que no es eléctrico. Entonces yo contraté solamente porque sea eléctrico. Era esencial, sustancial que yo comprara este auto. Los motivos personales relevantes, pero los motivos personales relevantes de las partes tienen que estar incorporados expresa o tácitamente en el contrato, porque si ustedes contratan con alguien, yo no sé cuál es el motivo por el cual ustedes contratan. Puede ser cualquiera y si no está exteriorizado el motivo, yo no puedo saber. Si vos compraste para que viva tal persona y después resulta que tal persona no puede vivir porque es un comercio y no se puede vivir en un comercio, solamente en vivienda, entonces, si ese motivo está exteriorizado y luego hay un error, porque en realidad no era una casa, sino que era un local comercial, ahí el motivo personal es relevante y es esencial. Y en la persona, solo si fue determinante. O sea, yo contraté con tal persona porque sé que tiene, por ejemplo, aval financiero o es seguro para que me devuelva y después resultó que era una persona que no era tal. Entonces dije, no, pará. Yo solamente contrato con tal persona, no con cualquier otra, porque con esta yo sé que estoy seguro, yo sé que me va a pagar, yo sé que tiene buenas referencias, etcétera. Entonces, todos esos errores, o sea, todas esas causas de error esencial son las que permiten que el contrato sea nulo. En cambio, el error accidental no causa error. Tampoco el error de expresión, es decir, un error de tipeo no causa la nulidad. Se rectifica y se terminó. Y el error de derecho, la ignorancia de la ley, no puede provocar la nulidad. O sea, no se puede invocar, yo no conocía tal ley, yo no soy abogado, yo no sé sobre esta normativa. Bueno, jodete. La normativa, una vez que está publicada en el boletín oficial, se supone conocido por todos. ¿Es una ficción? Sí, es una ficción, pero es lo único que nos da seguridad jurídica. Por lo cual, el error de derecho no es admitible, el error de expresión
no es admitible, y el error accidental no es admitible. Solamente el error esencial puede provocar la nulidad del contrato. El dolo. El dolo es la intención de dañar. Bueno, acción dolosa es lo que tipifica el artículo 271. Para que el contrato sea nulo, el error tiene que ser esencial, es decir, tiene que ser grave, tiene que ser determinante y no tiene que ser recíproco, es decir, el otro cocontratante tampoco debe implementar el dolo, porque si lo hay, es como que se neutralizan las dos intenciones de dañar. Determinante, por el cual si no la víctima no hubiese contratado, y grave, en el sentido de que tiene que tener una entidad suficiente. Es decir, si el dolo es esencial, es causa de nulidad. Por lo tanto, el dolo incidental, artículo 273, no determina la nulidad, y el dolo de tercero, si el dolo lo ejerce un tercero ajeno al contrato, solo procede si la otra parte lo conocía o debía conocerlo. Entonces, lo único que causa nulidad es el dolo esencial. Y ese dolo esencial tiene que tener los siguientes requisitos: grave, determinante y no recíproco. El dolo incidental no causa nulidad, y el dolo de tercero a veces, solo cuando la otra parte lo conocía o debía conocerlo. La violencia, que es otro vicio de la voluntad, digamos, es un vicio de la voluntad y hacia la estructura, es funcional, desde que arrancó, es estructural. La violencia provoca la nulidad del contrato, y si provoca la nulidad, la violencia genera la ineficacia del contrato, que es la temática que hoy nos convocó. La violencia, como vicio del consentimiento, ataca uno de los elementos esenciales de los actos jurídicos voluntarios, que es la libertad. O sea, la violencia ataca la libertad. Si no tenés libertad, difícil es que puedas celebrar un contrato. La violencia se da de dos formas, dice el artículo 276, con fuerza física o con intimidación. Te intimido, te pongo un fierro en la cabeza y te digo, ¿firmá o firmá? No te fajé, pero te estoy intimidando. Y la fuerza física es una persona de 2 metros y 190 kilos que te va a fajar si no lo haces. Es físicamente, te agarra de la camisa y te lleva a firmar. O sea, no hubo forma de resistir ese ataque. Requisitos de la intimidación, de lo segundo: que el mal sea amenazado, ya sea, y ese mal amenazante tiene que ser grave, ya sea para la persona, su familia, los bienes. Firmá o reviento tu familia, firmá o te rompo todo, firma. Injusto, no es que, bueno, si no pagás, te voy a iniciar un juicio. Esa es una amenaza justa. O sea, te comprometiste, tenés que pagar, no pagás, te digo, bueno, si no me pagás, te mando una carta documento, pagame o te hago juicio. No es una amenaza injusta. Inminente. O sea, no puedes decir, bueno, en 20 años te voy a liquidar. No, tiene que ser ahora, ya. Y no se requiere que la víctima de esta violencia se haya resistido, porque a veces no te podés resistir. Entonces, tenemos la violencia, que es un vicio que atenta contra la libertad. Tenemos dos formas de violencia. Tenemos requisitos de la violencia en el artículo 276 y 277. También tenemos otras formas de violencia, que puede ser el temor reverencial, es decir, porque tu papá te lo dijo. Entonces, como que genera una ascendencia sobre el padre, sobre el marido o esposa, o sobre otra persona, un jefe. Entonces, uno firma por temor reverencial. Firma porque es lo bueno, es lo que corresponde, es lo que tenés que hacer, dejate de joder. Entonces, esa persona que sobre uno ejerce cierta ascendencia y en cierta forma cierto miedo, es como que uno firma, pero por el miedo al otro. Pero el otro no es que ejerció miedo, simplemente que tiene una función tan fuerte en la vida de uno que genera que uno haga cosas simplemente
porque el otro se lo dice y no porque uno realmente quiere. O puede haber también violencia de un tercero. Y los efectos, todos los efectos de la violencia, el temor reverencial, la violencia de un tercero, la fuerza física o la intimidación, lo que genera es la nulidad del contrato y eventualmente también se podrán pedir daños y perjuicios. Vicios del acto jurídico. O sea, anteriormente vimos los vicios de la voluntad, que atacaban la libertad, etc. Bueno, ahora vamos a ver los vicios, pero del acto jurídico, no de la voluntad de las personas. Esos vicios del acto jurídico son la lesión, la simulación, el fraude y la acción pauliana. Arrancamos con lesión. Es un Perdón, instituto... profe, antes de que pasemos al próximo tema, me quedó una duda con respecto a los errores. No existe también la máxima, por llamarlo de alguna forma, de que uno no puede alegar su propia torpeza. Entonces, por ejemplo, uno de los ejemplos que había puesto, compré un auto a nafta y pensé que era eléctrico. Lo quiero devolver. Y seguramente la concesionaria te va a decir, bueno, ¿no revisaste las especificaciones del auto antes de comprarlo? O sea, ¿dónde está el límite en que uno puede alegar un error y también estás descuidando los derechos de la otra parte? Si a una parte le decís que puede hacer nulo el contrato por un error, por su propia torpeza. Claro. No, Eliana, la pregunta es muy buena. ¿Hasta cuál es el límite de los errores? Bueno, en principio también el error es provocado porque cuando mutuamente hicieron las negociaciones, las tratativas, etcétera, por ejemplo, en la venta del auto, no se le informó eventualmente al comprador que ese modelo no era eléctrico. O sea, él dijo, yo vengo a comprar un auto eléctrico, y el vendedor dijo, listo, sí, acá en BID, en Construye tu Sueño, que significa Will Your Dream, que es la marca esta china que está tan de moda ahora en Argentina, BID, que fabrica eléctrico. Y justo ese no era eléctrico. Entonces, pero yo fui a comprar a BID simplemente porque yo quería un auto eléctrico, y esa era mi intención en todo momento y la exterioricé. O sea, no es que quedó en mi interior y yo no sé lo que pasa por tu cabeza. Yo lo exterioricé y fui precisamente a una concesionaria de un fabricante que vende autos eléctricos y que es comercializado, por ejemplo, por Dietrich. La concesionaria Dietrich comercializa BID en Argentina y son autos eléctricos. Ok, pero justo ese auto eléctrico, ese no era eléctrico, ese era otro. Entonces el error fue porque cuando el vendedor, y a veces es muy común que los vendedores por vender te vendan gato por liebre, o sea, te digan, sí, estos son 84 cuotas. Me ha pasado que compré un auto 0 kilómetros y me dijo, sí, el 84 lo retirás, pito y flauta, y cuando llegó el contrato y lo vi, dije, no, pará, acá no dice esto, acá dice que me lo van a entregar que no me aseguran que la sexta cuota yo retiro el 0 kilómetro. Entonces, hay una nulidad porque lo que se habló, lo que se dijo, no es lo que realmente acaeció. O sea, yo pensé una cosa y cuando voy al otro área, me dice, no, el vendedor le dijo algo que no es. Él solamente vende y como vende a veces infla la oferta y después cuando vos realmente vas a firmar, decís, esto no es lo que yo quería o no es lo que a mí me prometieron. Se hace el intercambio de chats, que a veces sucede. A mí me pasó que en un intercambio de chat me prometieron una cosa, me llevó a un error el vendedor, yo también no cotejé la documentación y cuando la cotejé, me di cuenta que lo que se estaba vendiendo no era lo que yo había hablado. Entonces había un error, quizás también del propio vendedor que no se informó bien cómo era la modalidad en la compraventa. Pero sí, es cierto lo que vos decís, Eliana, tiene que haber límites y nadie puede alegar su propia torpeza. Pero a veces de las tratativas preliminares entre las partes de la etapa precontractual, quizás no se llegó a una determinada información que con el devenir me provoca el error, y ese error fue sin culpa, no hubo dolo de la contraparte y lo que genera es que no es lo que uno pretendía. Entonces, en esas circunstancias se lo puede admitir. Pero como bien decís vos, Eliana, no en todos los casos.
Muchas lo que no gracias. significa, no, por favor, Liliana, es la imprudencia. Gracias. Por favor, la negligencia, eso es lo que no se justifica. Profe, hay más compañeros esperando entrar. Ay, justo los entré, justo los acabo de incorporar a los compas. Así que entraron todos. Pero gracias siempre por decirme. La lesión. La lesión también es si vemos que la clase se nos corta por el Zoom, por el Google, les vuelvo a dar un link para seguir la clase. Así que bueno, miren, la lesión. La lesión puede ser subjetiva y objetiva. Y la lesión está tipificada en el artículo 332. ¿Cuáles son los elementos? Bueno, lo objetivo y lo subjetivo. Lo objetivo viene por una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada. ¿Qué quiere decir desproporcionada? Y si voy a comprar un departamento, por ejemplo, a dos viejitas jubiladas y el departamento vale $1.000.000, lo termino comprando a $300.000. Y ahí hay algo que no suena. No hay sinalagma, no hay equilibrio entre las prestaciones. Hay una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada. Eso es lesión. Y subjetivo es que se aprovechen de la persona, del contratante. Por ejemplo, la necesidad, la ligereza o la inexperiencia. Con lo cual, esos son los elementos, un objetivo y otro subjetivo. Y cuando hay una desproporción, se presume que hay una explotación del otro. ¿Y de qué me puedo aprovechar? Y que es medio ligero. ¿Qué quiere decir ligero? Y que no piensa bien. Que no tiene experiencia y no se dedica a hacer este tipo de negocios. O inexperiencia, ligereza, hay personas que no están preparadas por un tema cultural para hacer negocios. Entonces, se aprovechan de la falta de cultura empresaria, negocial, económica del co-contratante. Entonces, hay una presunción en el caso de desproporción. Los contratos que pueden sufrir lesión, solamente los contratos onerosos. Solamente los contratos onerosos. La simulación. La simulación es otro de las causales, es otra de los vicios, de los actos jurídicos que pueden provocar la nulidad. ¿Qué es la lesión? Es disimular un acto por otro. La esencia es la apariencia. La apariencia muestra una cosa, pero cuando uno levanta el velo o levanta el ropaje, se da cuenta que hay otra cosa detrás. Hay una forma externa y una forma interna. La externa y la interna no son simétricas. La simulación puede ser lícita. Si a nadie perjudica, la simulación puede ser lícita. Pero si se hace una simulación para perjudicar a terceros, ahí es ilícita. Y ahí es cuando se declara la nulidad del acto jurídico. Es decir, cuando la simulación es ilícita. ¿Y cuando la simulación es ilícita? Cuando se daña a un tercero. Por ejemplo, en el fraude, o sea, por ejemplo, hago una simulación. En mi caso, soy deudor. Y viene mi acreedor a que me va a embargar todos los bienes que tengo. ¿Qué hago? Agarro y pongo todos mis bienes a nombre de otra persona. Entonces, cuando el acreedor me viene a atacar, yo no tengo nada a mi nombre porque simulé una compra-venta con otra persona, pero en realidad estaba todo simulado, era toda mentira. Solamente era para perjudicar a un tercero. Entonces, cuando una parte hace una compra-venta simulada para perjudicar a un acreedor, obviamente que esta situación va a ser objeto de la nulidad. El fraude. El fraude también es un vicio del acto jurídico y está tipificado en el artículo 338 a 342. O sea, el fundamento, el deudor que vende sus bienes para no pagar a sus acreedores. Entonces, derivado de la simulación, nos aparece el fraude. Y a los efectos de poder desandar el camino de la simulación, lo que existe es lo que se llama la acción pauliana o acción revocatoria.
esa compraventa simulada, se inicia un juicio para revocarla, para volverla atrás. Condiciones, bueno, que el crédito, que la deuda sea anterior al acto jurídico, porque si no es anterior, no habría una causa. Que el acto, la compraventa, haya causado un agravio al acreedor y también la insolvencia al deudor, porque si tiene otros bienes, ¿qué problema tiene? Pero no, se insolventó y se quedó sin un mango, entonces no paga. Que sea título oneroso, obviamente, porque en los casos de título gratuito no se requiere ningún tipo de conocimiento. ¿Cuál es el efecto del fraude y de la acción de inoponibilidad? Bueno, el efecto es la nulidad del acto. Ese contrato no es oponible al acreedor, es inoponible y se lo desanda, se lo desarma a través de la acción pauliana. Acá les muestro un pequeño cuadro comparativo con los 5 vicios que acabamos de ver: error, dolo, violencia, lesión, simulación y fraude. Ya son 6. ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo afecta la voluntad? Y cómo afecta el acto jurídico, y cuáles son los elementos, cuál es el tipo de nulidad que se puede pedir, relativa, reajuste o absoluta, y el efecto. Igualmente todo esto se lo voy a pasar porque para así ustedes no tienen que estar tipeando, copiando, etc. Y los últimos que, gracias a, creo que a Liana, que nos ayudó a anticiparnos a esto, es la extinción del contrato. La extinción del contrato es lo que provoca es la ineficacia del contrato. Se extingue anticipadamente y como efecto anormal, que son la rescisión, la revocación y la resolución. ¿Hasta acá se va entendiendo o voy muy rápido? ¿Voy bien? ¿No? ¿Sí? Tal vez. Sí, sí. Ay, gracias, Vanina, por responderme. A veces siento que estoy tan solito acá, porque imagínense, estoy solo frente a todos ustedes. Yo no sé si están, si no están, porque a veces no tienen No, la pero cámara. no quiero interrumpir, pero sí estaba, pusimos varios el pulgar para arriba, gracias, de forma virtual. Gracias. Hoy sos también una de mis grandes colaboradoras, Eliana. Aparte que preguntás, colaborás, muy bien. La verdad, es lindo sentirse acompañado, porque aparte de su presencia y de que quizás seguramente están anotando, es bueno también la interacción. Me gusta mucho interactuar con ustedes porque es una forma también de aprender y en mi caso de sentir que las pocas palabras que uno a veces transmite le llegan. Bueno, Eliana, esto es justo lo que preguntaste vos. Extinción del contrato, rescisión, revocación y resolución. Los artículos del código son el 1076 al 1084. La rescisión, como bien decíamos, puede ser bilateral, 1076, o unilateral, 1077. Es decir, bilateral es cuando cualquiera de las dos partes pueden obtenerla, y unilateral solamente cuando es una de las partes. Los efectos que produce, que no se les había comentado, son para el futuro. Es decir, lo cumplido ya está. No son retroactivos los efectos. Tampoco la rescisión puede, obviamente, ni perjudicar a los derechos de terceros. Y un ejemplo, aparte del contrato de locación, en cuanto a contrato bilateral, puede ser el contrato de suministro. El contrato de suministro, cualquiera de las dos partes de contrato puede rescindir sin causa, y lo que se pide generalmente es un preaviso. Y el preaviso, la cantidad de días va a variar de acuerdo a la envergadura del contrato. La revocación, las causas están en la ley, solamente están en la ley, funcionan más que nada en los contratos unilaterales, donación, mandato, etc. Los efectos, a diferencia de la rescisión, sí van para atrás, es decir, hay que devolver lo donado, por eso es retroactivo. Y, como les decía, funcionan en los actos unilaterales. La resolución también es una forma de extinción del contrato. Acá vean las causas que pueden ser de resolución: incumplimiento, la condición que les había hablado, la imposibilidad sobreviniente, caso fortuito, fuerza mayor, la teoría de la imprevisión,
excesivo general sobreviniente, señal o barra. Todos estos institutos los vamos a ver en forma posterior. Lo importante es que ustedes más o menos se vayan guiando de cuáles son. Vamos a ver imposibilidad sobreviniente, vamos a ver la teoría de la imprevisión, vamos a ver señal o barras, etc. Vamos a ver pacto comisorio, pero bueno, todas estas son causales en general de resolución del contrato. Y los efectos, al igual que la revocación, son retroactivos. Vuelve todo para atrás. Acá también les hago un pequeño cuadro comparativo que me tomé el trabajo de rescisión, revocación y resolución, con quién lo puede pedir, cuál es el efecto, cómo funcionan los terceros y ejemplos propios del contrato. Más que nada, la clase se las voy a pasar. Después vemos cómo se las paso. Pero lo importante es, más que lo que yo quisiera, es que si se entendió la clase, si fue muy rápido, si quedó algún concepto oscuro. Soy objeto a críticas. Destrócenme. ¿Cómo lo vieron? ¿Bien? ¿Mal? Ahí Eliana, genia, me da el ok. Fue mi gran compañera de esta clase, igual que Sonia. Y después tenemos 35 personas más que estuvieron. Bueno, muchas gracias a todos. Y les voy a pasar el Power, que quizás sea más complementario a la clase, más que nada con los ejemplos, con los cuadros comparativos. También gracias a Nicolás, que me avisó que los compañeros que faltaban entrar. Bien, Nicolás. Así que bueno, gracias a todos, que terminen bien y a su disposición para cualquier duda que tengan. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Gracias, Marco. Gracias, Marco. Profe, me queda una duda.